les había dado el trabajito como para que ustedes lean un poquito sobre el metabolismo del calcio, porque existen ciertas patologías asociadas tanto a su deficiencia como a su aumento, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir un poquito a ver si entendió lo que leyó, lo que investigó, lo que subió su tarea? ¿Cuáles podrían ser algunos de los signos clínicos o si quieren algunas patologías que se puedan presentar cuando el paciente tiene una deficiencia en calcio? El término que se le da a la deficiencia de calcio en sangre, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Hipocalcemia, doctora. Hipocalcemia. Muy bien, Joaquín, muy bien. Hipocalcemia. El sufijo hipo siempre hace mención a la disminución. Hipoproteinemia, disminución de proteínas en sangre, ¿no? Y cuando decimos hiper, son los aumentos, ¿no? Hipercalcemia, hiperfosfatemia, ¿no? Entonces, sobre todo en los minerales, que hay las patologías estas que se producen cuando hay deficiencias y cuando hay aumentos, ¿sí? ¿Qué patologías habrán cuando se presenta una hipocalcemia en los animales? Seguro por ahí han escuchado ustedes. Fallo renal, doctora. Osteoporosis. Neoplasia. Ritmo cardíaco normal. Osteoporosis. ¿Por qué se da a ver la alteración en el hueso, en el riñón? Me dicen, son dos órganos que efectivamente influyen en el metabolismo del calcio, ¿sí? ¿Por qué se afectará el riñón, por ejemplo, en una hipocalcemia? Me decían por una falla renal. ¿Qué pasa con el riñón? ¿Cómo es que interviene en el metabolismo del calcio? ¿Qué pasa? ¿Por falta de proteínas? No, no, no. Claro que dijimos que el riñón, sí, una de sus funciones es la de filtrar o la de reabsorber sustancias importantes para el organismo. Pero también tiene una función de producción de ciertas hormonas, ¿sí? Como la eritropoyetina, por ejemplo, para la formación de eritrocitos. Después, hay otra función que tiene que influye para la reabsorción, ¿sí?, del calcio. ¿Qué órgano interviene en esta reabsorción? ¿Dónde se o la absorción? ¿Cómo es que el organismo obtiene el calcio? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se absorben todas las sustancias, las proteínas y todo eso? En el intestino delgado. En el delgado. En el intestino, muy bien. Y el calcio no es la excepción. El calcio se absorbe también por el intestino. Pero tiene que haber unos niveles de vitamina D que produce el riñón. Entonces, cuando nosotros tenemos deficiencia de calcio en sangre, cuando hay la hipocalcemia, lo que se va a producir es que se va a activar estos mecanismos. Hay como que alguien, un sensor dentro del organismo que identifica que hay una hipocalcemia. Y entonces va a activar al riñón para que produzca más vitamina D3 y esta pueda ayudar a la absorción del calcio en el intestino. Y entonces vamos a tener niveles un poquito más altos en sangre. El otro mecanismo y por el cual se va a dar una osteoporosis es porque cuando nosotros tenemos niveles normales de sangre, tenemos depósitos de calcio y uno de ellos es el hueso, ¿cierto? Entonces, cuando hay deficiencia, hipocalcemia, claro, el organismo empieza a buscar, ¿sí?, sacar calcio de esos depósitos y uno de ellos va a ser el hueso. Entonces, si nosotros no se suplementa, no se aumenta la absorción a nivel intestinal, el organismo va a empezar a sacar el calcio de los huesos y vamos a terminar con una osteoporosis. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nosotros decíamos que siempre que hay
un órgano que estimula por ahí la producción de algo, hay otro que regula. En este caso, por ejemplo, para que no se dispare y empiecen a sacar más calcio de todos lados y que los niveles estén regulados para su normal funcionamiento cardíaco, la bomba de calcio, sodio, potasio estén bien, que no hayan, que estén funcionando bien todo lo que es la musculatura cardíaca, musculatura esquelética y demás, va a haber alguien que va a regular, y ese alguien es la calcitonina, ¿sí? Cuando ya tenemos niveles muy altos, se dispara la reabsorción a nivel de hueso y demás, entonces la circulación empieza a estar muy alto, se va a activar lo que es la calcitonina, que va a actuar en estos mismos órganos, en el intestino, en el hueso y en el riñón, pero haciendo todo lo contrario que hace cuando se activa la paratormona, que es esa la que se va a activar cuando los niveles de calcio están bajos, ¿sí? La calcitonina, la paratormona es la que va a activar la producción de vitamina D en el riñón, va a ser la que va a aumentar a los osteoclastos la producción de calcio, va a sacar calcio de los huesos, ¿sí? Y va a ayudar a su absorción en el intestino. Entonces, esos tres mecanismos se activan cuando está disminuido. Y cuando está aumentado, todo lo contrario. La calcitonina va a regular todo lo contrario, ¿sí? De la paratormona. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son aquellas patologías que podemos encontrar cuando hay que por ahí el mayor problema son las disminuciones? La hipocalcemia. Si sabemos el mecanismo de acción del calcio, vamos a saber qué va a producir. Algunos de ellos ya yo les dije ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente, ¿cómo van a sospechar que tiene deficiencia de calcio? ¿Cómo les llegará a consulta a ese paciente? ¿Qué signos clínicos va a tener? Fiebre, doctora. Bueno, en general no tanto, porque la fiebre más viene con ciertos pirógenos que vienen a ser procesos inflamatorios, infecciosos. Me apagó el micrófono. ¿Latidos irregulares? Bien, eso sí. Perdón, decían que pueden haber problemas cardíacos, sí, porque dijimos que mantienen el tono muscular, los ritmos cardíacos, ¿no es cierto? Pueden tener incluso, ¿qué se llama esto? ¿Calambres y espasmos musculares? Exacto, los espasmos musculares. Además, supongo que también se ve reflejado en las piezas dentarias. Supongo. También todo lo que sea calcificación se descalcifica, ¿sí? Y podemos tener incluso microfracturas, pero no sé si ustedes han escuchado que en bovino es muy frecuente la patología esta que sucede cuando los niveles de calcio, por ejemplo, en la gestación van a ser bajos, pero cuando hay la lactancia hay un aumento abrupto del requerimiento de calcio y se presenta una patología que es muy, muy frecuente, digamos. ¿La parecia de parturienta? Exacto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los signos clínicos? ¿Cómo se presenta esa patología, esa enfermedad?
En realidad no podría levantarse. Vimos unas imágenes nosotros que se le doblaban las patas a la vaca. Debilidad muscular, ¿no es cierto? Retraso en la orina, ¿Perdón? retraso en la involución uterina, perdón. Sí, sí, también, pero Ok. de un día para otro, digamos, el animal no puede pararse, toda la debilidad en el extremo posterior, ¿sí? Se le- Y generalmente el antecedente va a ser que parió recién, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos esa patología, tratamos de hacer calcio, medir calcio en sangre, y si nos da bajo, ahí la terapia es suplementar calcio, ¿no? Pero hay que saberlo identificar, por eso le digo. Tenemos que identificar cuáles son los signos clínicos con los que se presenta la patología y los diagnósticos diferenciales, como para ver después cómo diferencia entre una patología y otra, ¿sí? Bien. Es muy frecuente en bovinos y, por ejemplo, por ahí la podrían confundir con una rabia, pero rabia no va a tener un antecedente que parió recién, no va a tener la hipocalcemia, ¿sí? Y a veces en clínica de animales menores, de animales mayores, no se puede hacer tanto análisis complementarios, entonces como que el diagnóstico es más clínico y se basan en lo que más se presenta o en lo que es más frecuente en estos animales, con esos signos clínicos más el antecedente que parió recién. Entonces lo primero que piensan, porque es lo más frecuente de esta patología, es en la hipocalcemia puerperal, ¿no? Se administra lo que es calcio, como gluconato, borogluconato de calcio, creo, vienen los inyectables y cantidades altas. Entonces el animal es como que tras las inyecciones nivelar sus niveles de calcio y realmente mejora muy rápidamente. ¿Sí? Algunos dicen que es la enfermedad que les hace quedar muy bien a los veterinarios porque con una sola inyección se paran, ¿no? Entonces, eso. Y esto pasa porque hay un desequilibrio, justamente no le da tiempo a que regule esto, a que la vitamina D se absorba o se active, el riñón, la vitamina D, la paratormona, necesitan más tiempo como para regular todo este sistema, y este desequilibrio del calcio produce esta patología, ¿sí? Entonces, como que venía el animal con un requerimiento bajo, ¿sí? Incluso en el momento de la calcificación ósea del feto y demás, pero en la producción de leche viene un aumento tremendo, y ese desequilibrio es que produce esa patología, ¿sí? Entonces hay que suplementar y después se va regulando igual el animal, no hay mayores problemas, digamos, ¿no? Eso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que aquí tenía algo, a ver, vamos a ver. Ah, como para ponerles ahí la regulación del metabolismo del calcio, ¿no? Que existe un calcio intracelular y extracelular que se absorbe a nivel del intestino, pero con la activación de la vitamina D a nivel del riñón, que hace que se absorba más el calcio, ¿sí? Por eso hay gente que, por ejemplo, empieza a tomar vitamina D para absorber mejor el calcio y, bueno, consumir productos que tengan cantidades de calcio para que se absorban y nivelen bien y estén bien sus niveles sanguíneos, ¿sí? Esta paratormona también lo que va a hacer es
además de activar la vitamina D en los riñones, pues va a activar a los osteoclastos para sacar el calcio de estos depósitos óseos y mantener niveles en sangre, ¿sí? Ahora, cuando está alto, ¿sí? Cuando está alto, se va a activar la calcitonina, que lo que va a hacer es evitar que se produzca más vitamina D aquí y evitar la absorción a nivel intestino, evitar que se saque el hueso del calcio, ¿sí? Y va a hacer que se filtre por ahí, más bien por los riñones, que se pierda como para nivelar, ¿sí? Entonces yo les decía, por eso siempre es unas sustancias que van a estimular y otras que van a disminuir, digamos, van a regular bien eso y va a quedar en equilibrio y se va a producir un buen funcionamiento. Las patologías, las enfermedades se dan justamente por un desequilibrio. Acá, si yo tengo disminuida una vitamina D por una insuficiencia renal, no va a haber quien me ayude a la absorción a nivel intestinal y puedo tener disminuido mi calcio aquí. Tal vez la paratormona lo que va a hacer es que se ayude a lo que es a los osteoclastos a sacar lo que es el calcio de los huesos, ¿sí? Y empiece a debilitar este hueso, ¿sí? Ahora, si por alguna razón yo tengo aumentada mi calcio y no tengo niveles normales de calcitonina, igual no se me va a regular, voy a empezar a tener mayor depósito de calcio, porque voy a tener más calcio en sangre, no hay quien me regule para que lo pierda, digamos, por el riñón, me va a empezar a guardar más calcio, se va a mineralizar este hueso, ¿sí? Y entonces empiezo a una desequilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Ahora se va a cortar y vamos a empezar la exposición, por favor, ¿ya? ¿Ok? Esto es lo mismo que venimos hablando. ¿Bien? Bueno, espero que por lo menos hayamos entendido un poquito más de lo que ustedes ya leyeron, vieron para su trabajo y si no, me preguntan nomás y lo vamos viendo. ¿Ok? ¿Qué grupo expone, doctorita?